Muy buenas tardes. Una vez más, le doy la bienvenida a todos a este programa de entrevistas a nuestros constituyentes, que ha sido muy interesante. Ustedes han podido ver y si no los han visto pueden revisar hacia atrás a cada uno de los candidatos que hemos entrevistado, todos grandes candidatos, grandes personas. Y lo bueno que tiene este programa es que usted va a conocer un poco más de la persona, más que del candidato. Hoy día me toca entrevistar a un joven. Dicen por ahí que la juventud es el divino tesoro. Y claramente un joven de 25 años que acepta el desafío de presentarse como constituyente es alguien a quien nosotros tenemos que valorar, apreciar y agradecerle. Porque muchas veces se dice que la juventud no tiene tanta conciencia cívica y que se aleja. Aquí vamos a ver el caso de un joven que desde muy temprano ha participado en temas sociales, en temas de emprendimiento, y que hoy día postula por un distrito que es realmente muy grande, el distrito 21. Y tuve que anotar la cantidad, las comunas, porque son 22, y las menciono, entre ellas está Los Ángeles, Santa Bárbara, Mulchen, Alto Biobío, Antuco, Cabrero, Laja, Negrete, Nacimiento, Tucapel, Yumbel, San Rosendo. Y por otro lado, tenemos las comunas de Tirúa, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Quilaco, Quilleco, Lota, Arauco y la comuna de Los Álamos. En algunas de ellas se han vivido situaciones de extrema violencia, de terrorismo, y este joven candidato también nos va a ir relatando su experiencia cercana a las víctimas del terrorismo que se vive en toda la zona de Arauco, que está incluida dentro de la macro zona sur. Estoy hablando de que vamos a entrevistar a Pablo Perelo Pérez, un joven, como les digo, de 25 años, jugado por Chile y que tiene toda la intención de llevar esa energía de la juventud a la Comisión Constituyente. Estimado Pablo, muchas gracias por aceptar esta entrevista y esperemos que te vaya muy bien, no solo en esta entrevista, que estoy seguro que vamos a conocer a una gran persona, sino que en tu elección como constituyente. No, muchas gracias a ti, José Antonio, por la invitación. Yo feliz de participar y poder conversar un poco más de esta elección tan importante que tenemos el 11 de abril, que va a marcar el futuro del país, que está en un momento más tan complejo para todos los chilenos, entre la pandemia, la violencia que se está viviendo desde el 18 de octubre y tantos otros temas que tenemos que resolver y ponernos de acuerdo una vez por todas. Bueno, tú a los 25 años ya psicólogo recibido, ¿no es cierto? Vamos a hablar de todo el tema de la salud mental, de la salud, que es el área que claramente a ti te interesa, pero conocer un poco más de tu infancia, de tu adolescencia, de dónde viene esta inquietud por el servicio público. Yo sé que tus padres, por la rama paterna, son emprendedores y por el lado de tu madre, ella es una participante muy activa en temas sociales, de ayuda a la comunidad. ¿Cómo marcaron ellos tu interés por la cosa pública? A ver, mi infancia, bueno, yo soy nacido y criado acá en Los Ángeles, hice toda mi etapa escolar acá, mi familia es de acá de toda la vida también, desde mi abuelo. Mi abuelo fue el que empezó el emprendimiento familiar justamente, muy además activo siempre en la red de apoyo social de Los Ángeles, siempre participando de distintas organizaciones, una persona que siempre estuvo muy comprometida con la comuna, y por el lado de mi madre lo mismo. Y después de una larga infancia acá, de jugar tenis mucho tiempo, intentar ser deportista profesional, cosas que uno intenta cuando es más joven y después se tiene que dar cuenta que hay que dedicarse a otras cosas, que a veces el talento no sobra en ese ámbito. eh, Me dediqué a estudiar, me fui a estudiar a Santiago, como nos toca mucho en regiones que tenemos que salir a estudiar a otros lados. Acá generalmente es Concepción o Santiago que uno tiene que partir. Y yo en específico me fui a la Universidad Católica, estudié psicología. Y ahí empecé a insertarme muy fuertemente en el tema de político, de acción social también, trabajando con distintas organizaciones, con pastorales, la universidad, y después también dando un salto a la política universitaria, que es un terreno tan hostil muchas veces y que donde es tan importante que nuestras ideas estén representadas. Así que ahí estuve, yo creo que de primer año trabajando activamente en centros de alumnos, después fui consejero territorial, candidato a la federación, después uno pasa a otras funciones, a ser jefe de campaña, a organizar otras cosas, y una vez egresado ya también me seguí dedicando a esto, estuve un largo tiempo trabajando con Antonio Walker ahí en el Ministerio de Agricultura,
un ámbito muy distinto para mí, como por mi profesión, pero donde uno aprende mucho, donde uno hace distintas asesorías y cosas que tienen impacto en el país, sobre todo con la pandemia. Y además después, bueno, tuve un paso por Idea País y vinculado también al diputado Diego Chalper, trabajando en los temas de contenidos constitucionales para el plebiscito, sobre todo. Así que una historia que, claro, viene marcada por la familia, que viene marcada también por la experiencia universitaria y sobre todo con las ganas de poder aportar al país y también poder levantar ideas de centro derecha que sean claras y sin tapujos. Debo decir que quedé corto en mi presentación, ya que a los cortos 25 años el currículum es realmente impresionante, y me alegro más aún de que alguien con esa capacidad, ¿no es cierto?, y con todo ese despliegue en tan cortos años, sea hoy día candidato a la convención constituyente. Mencionaste el tenis. Eh, si tú tuvieras que mencionarnos algunos tenistas internacionales o tenistas nacionales que tú admires y digas, mira, este hombre o esta mujer, ¿no es cierto?, tiene ciertas características. Y contarnos un poco cuánto tiempo te dedicaste al tenis, porque eso también marca un estilo de vida, de perseverancia, de tenacidad, claro, y honestidad para decir, bueno, mi revés o mi derecho no era tan fuerte como para batir a Marcelo Ríos, al Chino Ríos. ¿En qué minuto tú descubres que tienes habilidades para el tenis? ¿Cómo lo desarrollas? ¿A quienes admiras en eso? ¿Y en qué minuto también dices, parece que la psicología lo veo? No, siempre el problema fue el saque, hay que dejarlo en claro. El derecho y el revés estábamos bien, solamente que el saque nunca le pudimos achuntar muy bien a Espero que la... el derecho haya estado mejor que el revés. Posiblemente, de hecho. Pero no, el saque siempre fue el problema y ahí uno se va dando cuenta de ciertas cosas, siempre partiendo un poco más en desventaja y recuperando. Bueno, el tenis yo me inicié por mi abuelo, de hecho. Me regaló una raqueta a los 4 años, yo creo, y a los 5 yo ya empecé a jugar. De ahí jugué intensamente como hasta los 16, competí en campeonatos nacionales, regionales, provinciales, distintos ámbitos, obviamente siempre combinado con los estudios, que era algo que también mi familia me lo pedía, de que no fuera solamente tenis, sino que tenía que mantener un buen rendimiento académico. Y en ámbito de tenistas nacionales, bueno, yo me crié tenísticamente hablando con el Nico Massú, peleando cada punto y haciendo partidos de 7 horas en la Copa Davis, así que es como la inspiración de todo ese guerrero que no para y que aunque esté todo en contra sigue luchando. Y a nivel internacional, bueno, también Rafa Nadal es un poco un estilo similar, de esas personas que corre todas las pelotas, que va a llegar a todos los lugares, que puede partir en desventaja y da igual la pelea. Y yo creo que eso también fue marcando mucho mi estilo de vida. Tuve un profesor que es Jorge Palma, que sigue activo en el tenis y que también siempre nos educaba con su forma de jugar los partidos, su forma de jugar las pelotas, cuándo aguantar, cuándo no, cuándo salir a buscar el partido también. Entonces, es increíble lo que lo va marcando la experiencia deportiva en ese ámbito. Y ya como a los 16, 15 años, fue cuando tomé la decisión de que quizás no daba para tanto, y que era minuto de intentar estudiar algo que me interesara, que me gustara. Y ahí la psicología empezó a despertar mi interés, sobre todo por el tema comunicacional y de las relaciones de personas, que son muy importantes de comprender hoy en día en este mundo y que además prestan una ayuda gigantesca a todos los chilenos, porque muchas veces la psicología está tapada, los problemas de salud mental están muy tapados en nuestra sociedad y es una forma de aportar muy importante que en Chile no se resalta mucho. Así que ahí fue más o menos la decisión. Igual sigo jugando los fines de semana, yo creo que cada vez peor, pero seguiremos intentando jugar. Bueno, estoy convencido que por lo que relatas, una vez que seas constituyente, vas a jugarte la vida no en la última pelota, sino en el último artículo, en el último inciso, en la última letra, porque es lo que esperamos que hagan todos los constituyentes que van bien inspirados a este debate para la norma fundamental. Y bueno, de ahí tú dices, fui interesándome en el tema de la psicología y mencionaste la salud mental. Eh, ¿Cuándo tomas la decisión de irte por este área humanista, en específico por la psicología, y cómo te ha servido esos estudios para, por un lado, la asesoría que pudiste, o el trabajo que pudiste hacer junto al exministro Walker, o ahora cuando te toca recorrer zonas, y lo vamos a conversar, donde el terrorismo va generando temor, miedo, angustia en las personas?
Sí, a ver, yo entré a la universidad en 2015, no muy claro la verdad, yo entré a un programa que tiene la Universidad Católica que se llama College, que es una gran innovación en materia educacional, que te permite ir tomando ramos de distintas cosas, sociología, psicología, economía, ahí fue donde más sufrí, creo yo, y que era una de mis alternativas, quizás estudiar, pero después de un par de ramos de psicología me fui dando cuenta que era un gran tema de interés. Yo además en la universidad me centré mucho en lo que era psicología educacional, hice distintas ayudantías en ese ámbito porque tiene un vínculo muy directo sobre todo al desarrollo de la infancia, al desarrollo de la niñez y a tantos otros ámbitos que son fundamentales en nuestro país y que no se tocan tanto. Así que eso fue lo que fue generando mi interés, sobre todo el desarrollo integral del niño, el desarrollo de los vínculos con los padres, los vínculos con las comunidades, cómo se va formando la persona y cómo también tiene un impacto incluso desde antes de nacer con las expectativas que se generan en torno a esa persona que va a nacer y que está en el vientre. Entonces, ahí fue un trabajo muy importante que hice en el ámbito académico y en el ámbito de ayudantía. Y en el ámbito de la política tiene mucho impacto en el sentido de que uno se involucra en el tema de las comunicaciones, de las relaciones interpersonales, de las emociones también que sienten las personas, de las expectativas que se generan con el accionar de cada uno, que es algo muy fundamental hoy en día porque estamos muy acostumbrados a una política de generar amplias y amplias expectativas de grandes soluciones. Lo hemos visto ahora en la campaña de la constituyente, que hay promesas de todo, pero uno también ahí es consciente del daño que se puede provocar cuando uno genera expectativas que no se pueden cumplir y lo bueno que genera la honestidad, sobre todo en la acción política, y ir de frente y decir las cosas como corresponden. Y en el ámbito de la agricultura, bueno, primero que nada, la psicología siempre ayuda a trabajar con un ministro estresado, así que ahí a Antonio le pudimos hacer uno que otro control de daño en su minuto, y fue muy importante sobre todo para poder ir generando las redes de contacto y de apoyo que son tan importantes en el tema de la política. O sea, ahí me tocó enfrentar la pandemia y me acuerdo que uno de los grandes problemas que tuvimos era que los feriantes no podían trabajar porque no estaban institucionalizados, no tenían un permiso en específico para ello, y poder generar toda una red de contacto a nivel nacional con los feriantes fue un trabajo muy de ir generando las comunicaciones, distintos sindicatos que estaban peleados, empezar a unirlos, a conversar, a involucrar a los que estaban afuera, y así uno va construyendo y aplicando también lo que uno sabe de psicología y de las relaciones interpersonales, sobre todo. Qué interesante. Y ahora cuando ya dejas, ¿no es cierto?, el tema de la asesoría y de este trabajo en las distintas comunidades, porque si hay personas esforzadas en Chile, son aquellas que se dedican a las ferias libres. Sí. A mí me tocó mucho tiempo acompañarlos, defenderlos en algunas situaciones como diputado, y no podía dejar de sorprenderme la tenacidad, el esfuerzo, el sacrificio por sacar adelante un emprendimiento y no tener que depender del Estado, ¿no es cierto? Ellos son los que más entienden lo que es la propiedad privada, el esfuerzo personal. Pero ahora, yendo al distrito 21, 22 comunas, ¿cómo se hace eso? Porque, claro, yo fui diputado en distritos que eran de 4 comunas, de 2 comunas, pero 22 comunas en un distrito es una superficie territorial muy grande que además va de un extremo al otro, porque tú vas desde el Alto Biobío hasta Tirúa, desde, no sé, Mulchen, de nuevo hasta Lebu, por lo tanto es una dispersión bastante grande. Sí, no, a ver, lo primero es la crítica y que todos comparten al distrito, que es un distrito que no tiene lógica alguna. Esto se hizo en la reforma electoral del gobierno de Bachelet, que se unió dos distritos, que era el Cordillera y el Costa, y son realidades completamente distintas. O sea, este distrito tan grande afecta tanto a la gente de Arauco como a la gente de Biobío, que muchas veces los representantes no tienen la capacidad de despliegue para estar presentes en todas las comunas y solucionar todas las problemáticas que hay, y zonas van quedando cada día más abandonadas. Entonces, lo primero es eso, y que hay un cambio que hay que hacer ahí completamente en el distrito y en cómo están compuestos. O sea, un distrito de 22 comunas es impensado que pueda tener una buena representación, y la política muchas veces no se hace presente porque es muy difícil. A nosotros nos ha tocado un despliegue muy complejo, en tiempos de COVID es difícil además estar en terreno, no se pueden estar haciendo grandes reuniones ni cosas por el estilo, que por la pandemia hay que cuidarse, pero hemos intentado hacerlo lo mejor. Nos hemos centrado también en la provincia de Arauco mucho, en las comunas de Tirúa y Cañete, porque ahí las personas se sienten completamente desprotegidas, completamente abandonadas, sienten que no tienen una voz que se escuche, por así decirlo, y es una realidad. O sea, a mí no me sorprende para nada, porque si un grupo paramilitar cortara la carretera cerca de Santiago, esto sería un escándalo nacional y el país no volvería a funcionar hasta que solucione el problema. Bueno, acá en Tirúa y Cañete viene ocurriendo hace 5, 8, 10 años,
y ya se ha vuelto costumbre. A mí me ha tocado estar con personas que la han bajado con una metralleta en la cabeza 5 veces en la semana, lo bajan todos los días, que trabajan en la papa, trabajan en distintos ámbitos, otras personas que llegan al campo y que están aterradas porque tienen miedo que los vayan a balear por 15ª vez, y uno de verdad que se queda plasmado viendo esto. Las personas están aterrorizadas, o sea, acá hay que olvidarse y muchas veces dicen, es que ¿dónde están las víctimas? ¿Por qué no salen? Pero es que no van a salir en un video ni en una foto porque tienen miedo a las represalias que van a tener por eso. Y a cualquier vínculo con un actor político, con un actor gremial, con una persona que intenta defenderla, tiene consecuencias, y la consecuencia ahí puede ser la vida de tu familia completa. Entonces, hay un terror completo en esa zona, hay un tema que no se tiene solución hasta el momento, que no se le ha aplicado mano dura, y es una realidad eso. O sea, yo no sé en qué mundo vivimos que alguien puede cortar una carretera con una metralleta y no pasa nada. Esas personas lo cortan, están 4 horas ahí haciendo lo que quieren y después se van a la casa como si nada, o a donde estén, sea que estén. Tienen 2 lagos que están ahí cerca de Cañete, el Yeu Yeu y el Lanalhue, completamente tomados, todas las viviendas básicamente quemadas ya, incluso viviendas que estaban en manejo de comunidades mapuches de la zona, como centros turísticos, están quemadas hoy en día, las quemaron, las atacaron igual. Entonces hay un terrorismo desatado, no se ha hecho nada, se extiende, ha llegado a Los Álamos, ha llegado a otras zonas esto, y no se le ve que se vaya a parar, no se ven medidas concretas. Y además también hay un conflicto inminente que a nosotros nos llega por otras zonas, por Mulchen, en el límite con la Araucanía, que también hemos tenido atentados. Entonces tenemos un problema serio de seguridad acá en el distrito. Además hay que sumarle a eso que las grandes ciudades hoy día, como Los Ángeles, yo me crié acá, y escuchar balaceras en las noches o fuegos artificiales cada 2 días no ocurría hace 10 años, y hoy en día es pan de cada día. O sea, uno ya está acostumbrado a que las balaceras en la noche, los fuegos artificiales que están vinculados generalmente al narcotráfico, ocurren todos los días o día por medio, y eso también se está extendiendo incluso a sectores rurales, algo que a mí me ha sorprendido mucho. Gente en sectores rurales de la comuna de Los Ángeles, de Santa Bárbara, de Quilaco, viendo en su cara cómo el narcotráfico empieza a implantarse ahí, cómo hay plantaciones, cómo hay balaceras de vez en cuando. Entonces, la materia de seguridad es fundamental, y en un distrito tan vasto, muchas veces uno extraña que más parlamentarios, más representantes de nuestra zona también salgan a decirlo con claridad. A mí me toca trabajar mucho con el diputado Cristóbal Urruticoechea, que está intentando levantar la voz por todos estos temas. Hemos ido mucho a la provincia de Arauco, pero hasta el momento hay un silencio bastante cómplice desde el frente, y que no se le ve solución por lo mismo, porque lo único que hacen es criticar al actual policial, se niegan a cualquier intervención militar, y la verdad es que hoy en día en Cañete son las fuerzas militares las que están protegiendo la subestación eléctrica después de 4 ataques que sufrió para intentar quemarla y dejar sin electricidad a toda una comuna. Esa es la realidad del distrito. Bueno, claramente tú describes una realidad que es terrible, y uno de los parlamentarios que sí ha levantado la voz en todo lo que es la defensa de las víctimas es el diputado Cristóbal Urruticoechea, a quien conozco y admiro su labor y su valentía. Cuando en Santiago la gente habla de violencia rural, de delitos comunes como el robo de la madera, claramente no visualizan lo que es el terrorismo. Me tocó ver un programa, y se lo recomiendo también a las distintas personas que lo están viendo, donde te tocó un pseudo debate con un personaje bastante especial, por decirlo suavemente, que es Baradit, un hombre que descalifica sin ningún problema a quien piensa distinto, un hombre que ha descalificado de manera impresionante a otros o a otras que él se dice tolerante, ¿no es cierto?, pero utiliza conceptos inaceptables para referirse a otros. Y tú lo paraste, como dirían en buen chileno, en seco, porque él se reía cuando tú hablabas del terrorismo, y él decía, no, tú solo hablas del terrorismo. Bueno, pero no hay país viable si no hay cumplimiento del Estado de Derecho. Si no se cumplen las normas, no sacamos nada de tener otros derechos sociales garantizados si todos estos pueden ser pasados a llevar, como bien dice, por grupos guerrilleros, hoy día rurales, pero que van a pasar a ser urbanos prontamente si no se hace algo. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, bueno, insistir, no es fácil debatir con alguien que se siente su todo el mundo, es capaz de descalificar a quien estime conveniente, es capaz de tergiversar la historia escribiendo libros de historia, siendo que él no es historiador, es un diseñador, ¿no es cierto? Y altera los hechos históricos. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, no, a ver, Baradit es una muestra, y que ojo, hay que decirlo, va por el Partido Socialista y por la nueva mayoría, para que tengamos un perfil más o menos de lo que está haciendo ese grupo político, que le está dando espacio a ese tipo de personajes que lo único que hacen es amedrentar y burlarse de las situaciones cotidianas que tiene que vivir la gente en esta zona. Baradit es una persona que entra a un debate y te trata de cabros chicos inmediatamente, por tener 25 años, él se cree superior al resto, esa es una realidad. Y por lo tanto, yo creo que hay que parar los carros a ese tipo de personajes porque no aportan mucho en política y no van a aportar mucho en la convención. Y en ese sentido, y fue un gran ejemplo de lo que puede llegar a ser la discusión constitucional si es que no se trabaja bien. Baradit hablaba de consagrar la educación cívica a nivel constitucional como un derecho y todos los ámbitos. Yo le decía, es una discusión abierta, pero la educación cívica es un ámbito de la educación. Lo que tiene que estar en la Constitución es la educación en sí. La educación cívica va por una ley, va por ciertos contenidos, y lo importante ahí es la discusión de los contenidos. Y Baradit se reía porque yo le decía que, por ejemplo, un contenido que hay que enseñar en los colegios es que la violencia no es un mecanismo válido para conseguir objetivos políticos y que el terrorismo no puede ser validado en ninguna forma. Y él frente a eso se reía. Él creía que era chistoso la situación que estaba pasando en Arauco, él creía chistoso la situación que pasa en la Araucanía, él creía chistoso quizás que a una persona la bajen con una metralleta desde un camión cuando va a trabajar, o que simplemente no pueda llegar a su trabajo porque hay un grupo guerrillero tomándose la carretera, o incluso que lo vayan a quemar la casa a uno y a balearlo. El otro día en Tirúa, hace muy poco, fueron a balear la casa de una persona donde el hijo se salvó solamente porque ese día de milagro durmió en la pieza abajo. Y por lo tanto, si no, tendríamos la muerte de un niño y ahí, bueno, la defensora de la niñez y otros personajes no dicen nada, pero ahí uno se va dando cuenta de que uno puede prometer mucho y decir que todo lo quiere consagrar la Constitución, pero no tener un mínimo acierto en cuáles son los contenidos de lo que uno va a consagrar, que es lo fundamental a nivel constitucional. O sea, ¿para qué voy a poner la educación cívica si es que después los contenidos no quiero enseñar lo mínimo que tiene que ser en materia de derechos humanos, como que la vida y la seguridad de las personas tiene que ser la base de toda sociedad? Y ahí para ahí me parece una vergüenza. Yo espero que tenga un mal resultado electoral y hoy quiero ser muy sincero, José Antonio. Mucho se habla, a mí me ha tocado mucho, de conseguir los grandes acuerdos y todo. Yo estoy de acuerdo con eso, sí, hay que conseguir acuerdos, pero para conseguir acuerdos no hay que ceder en todo. Y yo me niego a hacer, por ejemplo, en materias como que la violencia es válida para conseguir objetivos políticos a costa de que me den otro punto, yo no estaría dispuesto a hacerlo. Y yo creo que los acuerdos hay ciertos mínimos como la dignidad de la persona humana que se tienen que respetar, como la vida de las personas que se tiene que respetar, y desde ese punto empecemos a conversar, pero no desde otro. Cuando tú optaste por psicología, el ámbito de la salud mental, tú hablas de la psicología educacional, bueno, van muy en la línea de lo que está en ese programa de la libertad de enseñanza. Tú bien lo dices, la educación cívica puede aplicarse hoy día a través de una ley, pero constitucionalmente tiene que estar garantizada la libertad de enseñanza, como también tiene que verse el tema y analizarse bien el tema de la salud en términos generales. ¿Cómo ves tú la aproximación de este concepto de salud, más allá de la salud mental? ¿Cómo está recogido actualmente en la Constitución? ¿Y cómo ves tú que debiera proyectarse todo lo que dice relación con la salud, que es una de las urgencias sociales que más afecta a la ciudadanía? Quizás está el tema de la seguridad, que está cruzado por el terrorismo, por el narcotráfico, por el tráfico de armas, por la delincuencia común, ¿no es cierto? Y seguido, o quizás arriba en algunos casos, está el tema de la salud, de la atención de salud, de la atención digna y de la buena gestión en temas sanitarios. Sí, no, a ver, la discusión, uno de los derechos sociales, yo creo que va a ser la más fundamental de la Convención Constituyente. O sea, esa es la madre de las batallas, por así decirlo. Y ahí al menos yo he centrado un marco de acción más o menos concreto, que hay que entender los derechos sociales como deberes del Estado, pero de trabajar en conjunto con los privados para dar justamente estas prestaciones. ¿Por qué? Porque en salud, por ejemplo, es el mejor ejemplo de que el Estado no es capaz de brindar una atención de salud de calidad, oportuna e integral. Porque hoy día las listas de espera enormes están en los hospitales públicos, las listas de espera en temas de consulta están en los hospitales públicos, y justamente la gente recibe peor calidad de atención en esos lugares y tiene que ir a hacer una fila al CEFAM desde las 5 de la mañana para poder pedir una hora, para después volver al CEFAM 2 semanas, un mes después, a pelear esa hora para que lo atiendan en el día que se la dieron. Y en ese sentido, por ejemplo, en materia de salud, consagrar un deber del Estado de prestar una atención de salud oportuna e integral va a permitir que los legisladores tengan que definir el tiempo oportuno de atención, que es algo que hoy día no está claro, no está definido, y que además tengan que definir
que en caso de que no se cumpla ese tiempo, las personas van a tener que ser derivadas al sistema privado, que es algo que hace completo sentido, sobre todo después de ver cómo ha funcionado el sistema de salud en pandemia, un sistema que ha generado una cooperación público-privada, que es algo muy importante para dar solución a los chilenos, y que hoy día a nadie le ha faltado una cama, a nadie le ha faltado un respirador, a nadie le ha faltado un PCR, nadie ha tenido un problema en la pandemia, por así decirlo, para tener atención de salud. ¿Y por qué? Porque cuando el hospital público está colapsado, las personas son derivadas a las camas críticas de las clínicas privadas, de las distintas organizaciones de salud. Y eso es algo que hay que potenciarlo y que yo lo consagraría a nivel constitucional totalmente, porque la única forma de que solucionemos las listas de espera, por ejemplo, que vienen saliendo en los programas presidenciales desde Ricardo Lago, como que ese gobierno la va a solucionar definitivamente, y que no ha ocurrido, es en la colaboración de todos. Y ese es un cambio de concepción que nosotros tenemos que hacer, porque hay sectores de la izquierda que yo sigo creyendo que son minoritarios, como son los del Frente Amplio, que me tocó compartir mucho con ellos en la universidad, y que ellos creen que el Estado la soluciona a todos los problemas. Pero después uno sale a la calle, a la realidad, por así decirlo, como le digo yo, y no hace nicho universitario o de un par de comunas en Santiago, y va a Quilleco y le dice a la persona que está esperando en el CEFAM desde las 5 de la mañana que hay que apostarle a que el Estado, ahora sí que sí a nivel constitucional, le va a solucionar sus problemas, y te queda mirando o sea, salga corriendo porque la señora le puede mandar hasta una pata, porque no le cree nada, o sea, ella lo único que quiere es que lo solucione, y cuando uno le plantea la posibilidad de que el Estado, con los privados, con las organizaciones de la sociedad civil, trabajen en conjunto, se cooperen desde las distintas libertades y proyectos que puede tener cada institución privada, como puede ser la Universidad Católica, que tiene una red de salud, que tiene ciertos criterios de cómo ellos atienden, de qué ámbitos atienden, y que hay que respetarlo, pero cómo ellos pueden ir colaborando esa propia expresión que tienen a que todos los chilenos vivan mejor. La gente le hace mucho sentido. A mí me ha tocado esto en distintos ámbitos. Otro ámbito importante es, por ejemplo, el tema de la vivienda. Yo he estado trabajando con Thomas también acá en algunas comunas, y ellos lo único que quieren es que ojalá alguna empresa privada, ojalá algún particular se coordine con el municipio, se coordine con el Serviu y les den alguna solución habitacional, porque llevan 28 años esperando que el Estado se ponga con una vivienda o algo por el estilo, y ellos saben que no va a llegar en el corto plazo. Entonces, ahí tenemos un gran cambio en fuego que hacer, pasar los derechos sociales a deberes del Estado, y que esos deberes del Estado incluyan la participación privada, porque el principal ataque a los derechos sociales va a ser a que el Estado tiene que prestarlo todo, y yo creo que eso sería lo más ineficaz, no solucionaría ningún problema, y probablemente las personas seguirían viviendo en las mismas condiciones paupérrimas que tenemos hoy en día en materia de salud, en materia de educación, en distintos ámbitos. ¿Por qué digo yo que esa es la principal? Porque ya vimos el intento en el gobierno de Michelle Bachelet de, por ejemplo, eliminar por completo los colegios particulares subvencionados, y que eran una gran alternativa educacional, un gran aporte a la familia, que uno podía decir, oye, es que habían problemas, pero si los problemas se pueden solucionar acotando ciertos niveles de transparencia y un montón de ámbitos, pero hay sectores que quieren eliminarlo de rajatabla. Y nosotros ahí, como centro derecha, tenemos que llegar a plantear un sistema mucho más cooperativo, un sistema que dé soluciones reales y que de verdad permita que las personas puedan vivir con mayor dignidad y que se tenga su vida mucho más protegida. Bueno, tú mencionas algunos ejemplos que en otros países se puede ver, donde han elaborado personajes como Baradit o sus asociados, ¿no es cierto?, cartas fundamentales, donde están enumerados los derechos sociales, y todo depende del Estado, de un Estado gigante, abusador, y donde finalmente las personas no tienen solución a sus problemas. Veamos el ejemplo de la Constitución de Venezuela, de la Constitución de Argentina u otras, donde ellos dicen esta es la mejor constitución, pero veamos cómo está Argentina en parámetros objetivos. Podemos ver ahora, por ejemplo, el tema de la vacunación, cómo se ha desarrollado en Argentina y cómo se ha desarrollado en Chile. Veamos el tema de la formalidad en los temas de emprendimiento, cómo es Perú, cómo es Chile, para qué decir el desastre que ha ocurrido en Venezuela y que ha generado una salida masiva de habitantes y de todo el mundo. Cuando nosotros tenemos que también ver el tema constitucional, y este es un tema muy relevante en el distrito que tú representas y que vas a llevar voz de muchos al Parlamento, yo tengo como experiencia haber trabajado en la zona de Lota, en la zona del Lebu, y haber obtenido un porcentaje de votos muy importante, porque la fuerza del mundo cristiano evangélico es enorme. Y ellos valoran mucho el tema de la defensa de ciertos valores fundamentales como la vida, el matrimonio, la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza. ¿Cómo ves tú que se deben plasmar
estos derechos esenciales de la persona humana, como la vida, la protección de la familia, la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza en la Constitución. Sí, no, a ver, y esta otra de las batallas que vamos a tener. Yo el otro día escuchaba un programa donde una candidata constituyente del Frente Amplio, si no me equivoco, planteaba eliminar el concepto de familia como núcleo fundamental de la sociedad. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que batallar. La familia tiene que ser el centro de nuestra sociedad y tiene que serlo y con criterios claros para que todas las políticas públicas vayan enfocadas en impulsar la familia, en protegerla, porque es el núcleo donde nosotros nacemos, es el núcleo que nos da vida, por así decirlo, y donde nosotros nos desarrollamos. Y lo más importante que tenemos es la familia. En ese sentido yo no me pierdo, creo que la familia tiene que estar como núcleo fundamental de la sociedad. Es algo de la Constitución actual que debería mantenerse, por ejemplo, que hay que ir dándolos también estos ejemplos, que hay cosas de la Constitución actual que se tienen que mantener, como puede ser el concepto de familia. Yo en la protección de la vida no me pierdo ni un minuto, creo que la vida tiene que estar protegida completamente desde el vientre. Creo que hay que ser muy claro en eso. A mí me parece terrible que tengamos hoy día una ley, a pesar de que está protegida en la Constitución la vida, una ley de aborto en 3 causales, que no debería ser y debería haber sido declarada inconstitucional, pero claramente no se hizo así, y yo creo que hay que seguir dando esa pelea. No hay que abandonar las batallas porque en un minuto se pierden, por así decirlo. Hay que seguir impulsando nuestra idea, hay que seguir conversando de que la vida se tiene que proteger, de que el desarrollo de los niños es importante, de que están en el vientre y por lo tanto hay que proteger esa vida. Y yo nunca me voy a olvidar en un debate que estábamos, de hecho, en la universidad, donde una persona de mi movimiento le pregunta a una persona del Frente Amplio que estaba debatiendo, diciendo que ella quería el aborto libre hasta las 3 semanas de gestación, y le preguntó qué cambiaba entre las 3 semanas y las 3 semanas y un día, o sea, cuál es la diferencia de una persona que está en desarrollo entre 3 semanas para poder asesinarla y 3 semanas y un día para no poder hacerlo. La persona se quedó en blanco y no dio ninguna respuesta porque la verdad es que la diferencia no la hay. Hay una persona en gestación y todo lo que se haga ahí es interrumpir y terminar con la vida de una persona que se está gestando si es que no se interviene. Y en eso hay que ser muy claro y no perderse ningún minuto. Y en materia de libertad de culto, bueno, yo estoy también hablando con distintos pastores, intentando apoyarlo, y la libertad de culto tiene que ser protegida. Obviamente hay personas que creen que la libertad de culto ni siquiera se tiene que proteger. Yo creo que hay que protegerla y promoverla, o sea, que las personas tengan espiritualidad, que tengan una comunidad donde se encuentren, que tengan un espacio de fe. Es muy importante para el desarrollo de nuestras vidas, es muy importante para todos nosotros, porque además en una sociedad que se ha ido convirtiendo muy individualista, perdiendo estos valores de tener fe en algo más, hoy en día debemos protegerlo y promoverlo aún más y tener una convicción de hacerlo. Y también protegerlos porque, bueno, ya vimos todo el desastre que pasó el otro día cuando se prohibieron los cultos en fase 2, después no se prohibieron, después se volvieron a prohibir, después se volvieron a permitir. Eso genera caos, y genera caos en comunidades muy sensibles como pueden ser las comunidades de iglesias, y donde hoy día están completamente desprotegidas porque además muchos no se atreven a vincularse o a levantar la voz por ello. Y yo creo que hay que ser muy claro de que la fe es importante, la religión es importante, y lo más importante de protegerlo no es obligar a las personas que lo tengan, sino que las personas puedan elegir y tener la libertad para poder hacerlo. Y eso hoy día yo también veo cierta amenaza de algunos sectores de querer desvalidarlo, querer desprotegerlo, querer sacarlo incluso de nivel constitucional, y eso para mí sería un gravísimo error y creo que afectaría a millones de chilenos que quieren tener ese derecho muy bien protegido y esa libertad muy bien protegida. Bueno, queda claro que tienes conceptos muy bien definidos, que tienes claridad para sacar adelante las distintas ideas, los principios, y eso a uno le da tranquilidad. Ver de nuevo, insisto, un joven de 25 años, psicólogo, que se postula a la Convención Constituyente, nos muestra de que Chile sí tiene un gran futuro por delante. Yo siempre digo que el futuro siempre puede ser mejor, ya que depende de nosotros. Y en este caso de gente joven como tú que se la quiere jugar. Voy a recordarle a las personas lo grande de este distrito, del distrito 21, que tiene 22 comunas, que incluye Los Ángeles, Santa Bárbara, Mulchen, Alto Biobío, Antuco, Cabrero, Laja, Negrete, Nacimiento, Tucapel, Yumbel, San Rosendo, Quilaco, y por otro lado tenemos Tirúa, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Quilleco, Lota, Arauco y Los Álamos. Ahora, como en todos los programas que hemos tenido anteriormente, le doy siempre la posibilidad a la persona a la cual le estamos haciendo distintos planteamientos para que todos lo conozcan un poco más, entre 30 segundos y un minuto, para que tú mismo invites a las personas a votar por ti. Pablo Perello Pérez. Es curioso porque es PPP. ¿Ah? Podrías haber hecho algún eslogan con las 3 P. ¿Ah?
de Pablo Perello Pérez, y para hacer un recordatorio, pero ahora tus 30 segundos hasta un minuto para que puedas decirle a las personas cuál es lo elemental y fundamental de tu propuesta. No, a ver, para todas las personas que nos están viendo, la elección del 11 de abril es fundamental, va a marcar el futuro del país por los próximos 50 años y en disputa están todos los valores en los que uno cree, todos los derechos y todas las libertades que hemos tenido hasta el momento. Y por eso es tan importante votar por personas que estén preparadas, que estén dispuestas a defender con convicción nuestros principios, que estén dispuestas a levantar la voz por todas esas personas que hoy día no la tienen, esas personas que son víctimas de la violencia terrorista, esas personas que muchas veces tienen miedo incluso a decir lo que está pasando o miedo a expresar una opinión distinta. Yo creo que ahí tenemos un gran trabajo que hacer los constituyentes, porque no solamente vamos a estar redactando la constitución del momento, la constitución que se va a plebiscitar, sino que vamos a estar escribiendo cómo se van a poder desarrollar las personas en los próximos 50 años, cómo se van a desarrollar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, en qué mundo vamos a vivir, con qué libertades, con qué derechos, si es que vamos a pasar un tiempo completo o bien vamos a, de una vez por todas, consagrar una colaboración público-privada activa, que se respete la libertad de instituciones, que se respeten las distintas tradiciones, y por lo tanto la elección de los Ariel es fundamental. Yo soy Pablo Perello y voy a defender todos esos ámbitos con convicción, como hemos hablado acá en el programa con José Antonio, y espero que muchos más como yo estén dispuestos a hacer lo mismo, porque aquí nos jugamos el futuro del país. Muy bien, muy concentrado, muy preciso. Te quiero agradecer por este tiempo que hiciste un alto en la campaña para conversar con nosotros, y todo el equipo que está detrás de este humilde canal de YouTube te desea el mayor de los éxitos y que podamos celebrar juntos después del día 10 y 11 de abril el triunfo de Pablo Perello Pérez. Que estés muy bien, un abrazo a la distancia. Que estés muy bien, José Antonio, cuídate.